Buenas tardes, sean bienvenidos en este canal. Buenas tardes, no sé qué hora lo vas a ver. Buenos días, buenas tardes. En esta tarde yo traigo una porción de la palabra que está en la Biblia. Que está en la Biblia, en el segundo libro de Samuel. Sea bienvenido en este canal. En esta tarde voy a leer una porción que está en el libro segundo de Samuel. Como ustedes saben que yo hablo un poquito español y la mitad en español y la mitad en mi dialecto. Soy de México, soy de Oaxaca y hablo un dialecto que se llama chatino. Para todas aquellas personas que hablan chatino, sean bienvenidos en este canal. Voy a leer una porción que está en la Biblia, segundo libro de Samuel. Samuel 1, voy a empezar a leer de 11. Empiezo en el 11, dice de esta manera. Entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Hace una pregunta. ¿Cómo tú no tuviste miedo a matar al ungido de Jehová? Bueno, un poquito de lo básico. Un poquito de lo básico. Si quiere comentar, comente. Puedes poner tu comentario. Un poquito de lo básico. Ustedes, los que conocen la palabra de Dios, los que conocen la Biblia, saben la historia del rey Saúl, que fue el primer rey en Israel. El problema que hubo con Saúl y David, a la historia muy mencionada, es una historia que podemos agarrar muchos ejemplos ahí. Todo lo que hay en la Biblia por algo está allí. Yo voy a hablar de lo básico, porque si queremos profundizarlo es mucho. Entonces, yo en esta tarde, ya noche, para aquellos, gracias a Dios que estés aquí en esta hora. Ya fuimos a trabajar, ya regresamos. Dios ha sido bueno con nosotros. Él siempre no nos abandona. Él siempre está pendiente de nosotros. Y entonces, yo traigo algo básico. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción que tuvo David al enterarse que el rey Saúl se murió? Oh, no. Siento decirte, pon tu comentario si lo desees. Siento decirte que es un tema muy profundo. ¿Cómo nosotros, los que conocen la palabra de Dios, cómo nosotros tomamos la decisión, cómo nosotros si alguien te hizo algo y cuando tú te enteras que le está pasando algo, ¿cómo yo reacciono? ¿Cómo yo reacciono? Y ahí me entra mucho la profundidad de mi ser,
de mi interior, cómo hizo David, cómo lo tomó. Ahí me da mucho ejemplo. Me da mucho, no te puedo explicar lo que siento, pero siento algo de mi interior, cómo él lo toma cuando se entera que se muere el primer rey, que se muere aquel que estaba persiguiendo a David, aquel que lo persiguió, aquel que lo trató de matar, aquel que empezó a perseguir a David. Y como David ya tenía llamado de parte del Señor, él corrió, él se fue, lo sacó a David, lo corrió, lo anduvo buscando, pero hubo un momento en la cueva donde David lo encontró dormido. David lo encontró dormido, era ahí. Póngale como nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Tus enemigos lo encuentran tal manera. Y es como me está enseñando ahorita la historia de David, que es lo muy básico, cómo nosotros tomamos, cómo nosotros nos reaccionamos, que enteramos si pero aquel que nos hizo está pasando algo, cómo nosotros tomamos, cómo nosotros entendemos eso. Pero claro, los que conocen de la palabra de Dios, entendemos y podemos tener una paz, una seguridad que no entendemos, pero sí tenemos una paz. Ahí me enseña mucho que es cómo lo tomó David, a pesar de que él lo estaba persiguiendo, a pesar de que él lo intentó matar, a pesar de que él lo buscó de diferente manera, y cómo David lo tomó. Es un ejemplo muy, muy bonito, que si nosotros podemos agarrar ese ejemplo. Pero muchas veces la humanidad nos dice muchas cosas y nos empezamos a ver las cosas de diferente manera. Pero Dios quiere que tengamos ese ejemplo. Dios quiere que hacemos eso. Dios para eso está ese ejemplo, para que nosotros lo tomamos. Cuando llega una noticia así, nosotros debemos de tomar eso. Que no podemos estar contentos cuando aquel que nos hizo daño le está pasando algo. Debemos de pedir al Señor que nos da ese corazón, esa mente como David, que no importa si te hizo o te dejó de hacer, porque acordémonos que Dios es misericordioso. Acordémonos que Jesús murió en la cruz del Calvario. No te estoy llevando a que vas a una religión, te voy a decir que tengas una relación con aquel que tiene poder para poner vida y para quitarla. Qué bonito ese ejemplo. Qué reacción hizo el salmista David, cómo lo tomó. ¿Será que podemos tener ese ejemplo ahora? ¿Será que podemos ponernos hacernos como hizo David? Sí, con la ayuda de Dios, pedimos al Señor que nos dé ese corazón, que podemos perdonar a aquellos que nos hicieron daño, aquellos que nos abandonaron, aquellos que no nos quieren hablar, sea tu familia, sea quien sea. No importa si no te hable, tú háblale. No importa si te hizo, tú pídele perdón. Pedímosle perdón. Aunque tú no eres el culpable, aunque yo no soy el culpable, pero pidámonos perdón a ellos. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Es lo mejor que podemos hacer.
me entra esa historia en mi mente, como David lo hizo al enterarse, y me entra una tristeza cuando Dios lo llama a Saúl como rey, y después cuando mira que Saúl está haciendo lo malo delante de él, lo desecha de su presencia. Y él, como quien dice, yo lo puedo hacer con mi propia fuerza. Tengo los ejércitos en mis manos, tengo poder. Y vemos ahí que nosotros no somos nadie si Dios no está de acuerdo en lo que hacemos. ¿Qué ejemplo nos da esa historia? Porque primero Dios lo llama y después Dios lo desecha. Es como si ahora, si Dios te ha dado todo, no precisamente todo, no te estoy hablando tal vez lo material, tal vez cualquier cosa, te ha dado mucho, pero es como difícil decir eso, pero ahí la historia explica muy bien. Primero Dios lo llama, pero cuando mira a Dios que Él no está haciendo lo bueno delante de Él lo quita. ¿Y cómo lo quita? Saúl se va a la batalla y se muere. Pero más me pongo en mi mente la reacción, cómo lo toma David cuando se entera que se muere el rey. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo tomamos en este tiempo? Por aquellos que nos hace y nos deja de hacer. Tomámonos de este ejemplo de David. Hacémoslo como él. Pedímosle al Señor que nos dé cómo tomar esa reacción en nuestro diario vivir. Pero ¿cómo lo podemos hacerlo? Simplemente, siempre le insto a aquellos que no conocen la palabra de Dios, a aquellos que están pasando cosas difíciles. Dios, Jesús está a la puerta. Si tú quieres abrir tu corazón, Él entra. Y para aquellos que conocen la palabra, pues echémonos las ganas para poder salir adelante y así continuar en nuestro diario vivir con la ayuda del Espíritu Santo, que Él es el que esté siempre con nosotros. Y tomámonos ese ejemplo de David, cómo lo tomó cuando se enteró la noticia que se murió su enemigo. Pero él no miraba, él no decía. Él, a pesar de las cosas, David siempre nos da ese ejemplo que Saúl. Y si vemos más la historia de ellos, que David tenía una relación con su hijo de Saúl, que es Jonatán, como si fueran hermanos. Aprendémonos de David. No importa que si él te lo hizo, ella te hizo, pídele perdón. Rompe esa atadura, rómpelo, esa cadena, pídele perdón. Sé que es difícil humillar, sé que es difícil para que yo pida perdón si yo no soy la culpable. Y muy difícil. Por eso digo que pedimos al Señor. Y tú o quien va a ver este video me va a decir por qué a ella se le hace tan fácil decir eso. Dios trata con nosotros. Dios te bendiga, sea bienvenido en este canal. Y puede comentar. Entonces, ¿por qué ella lo dice de esta manera? Simplemente porque Dios trata con uno. Y por eso entendemos de que Dios trabaja en mi vida y en tu vida si tú lo permites. Y Jesús está a la puerta. Nosotros los que conocemos la palabra de Dios, Él está a punto de llamarnos a su presencia.
Estamos a punto. Pero ¿por qué lo dice? Porque la palabra lo dice eso. Si tú quieres conocer a aquellos que no conocen la palabra de Dios, aquí en la Biblia, aquí están todos los acontecimientos. Él está a la puerta, estamos a punto de ser arrebatados. Eso no significa que estoy pensando que mañana voy a morir o al rato voy a morir, para nada. Le invito, le insto a que conozca quién es Dios y por qué vino Jesús y por qué se murió y por qué resucitó y por qué dejó el Espíritu Santo con nosotros. No te hablo de una religión, ese no es mi trabajo. Te hablo de una relación, a que conozca a alguien que sopló vida en el vientre de tu madre, aquel que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ella habita. Bueno, yo creo que ya acabó mi porción en español. Voy a hablar a todos los que hablan chatino, de la región, parte de la región de la costa, que es Oaxaca, donde hablan chatino, y sean bienvenidos a aquella persona que no saben leer y que no saben escribir y que necesitan un mensaje de la palabra que está en la Biblia. Voy a empezar con ello. Yo sé que no voy a tardar, voy a ser en corto y en preciso para no aburrirte. Vos en Dion teno yo chat nyang nunga ne londa ne na ne gane chihia ne estado nya ne galonda vos en Dion teno yo chat nyang teno kuna chen kwa senunine diasco historia on si lyote wa bueno teno lyote ne sin cuera nunga Biblia ne senun dio historia en nunga el rey Saúl o David semoy ni David Dino inanson chanquin nga rey Saúl. O canen Dios con ejemplo tlu, Dios con ejemplo nan ne chacoña ane ejemplo ne Dios no escuela Biblia era ejemplo ni yan era ne para que chacoña nera o semo coña nera gano ne ida echa ni ña Espíritu Santo sin uña ante Dios sin yo palabra en Dios ñan en Dios ne chatobe so to chatio tene chaco que aquí semo ni lo yure. Okay? Ko anta fuera na on gachanga kwe ko konya fuera talwi akwa o taswe akwa tanka at kwenka suluyure at kwen suluyure at kwen luin suluyure skote nunga no luine kanga Jesus yan luyure kanga skote no sue o kanga skote ten perfecto en cuenta no suenta no lui kanga Jesus ana so luyure ne kionga. Pero yo tenga escote no ga diferencia en no tenen billion Dios en yo tenen chan billion en Dios pero tenen la billion Dios cuote to en qua cierto sí o cierto en sue on sue lo yure ne a yo ten ara on lo yure y cuote se nueve ahora ne chanane ni pensar che kan cho a la kan cho ara ka ten Dios en on lo yure porque nan ne tenen yo palabra en Dios tan nan ne tan ne nada tiene Dios se nanya nada tiene nunca cuenta se te yunte canan en tan tiene cho tiene la tiene cho tiene yu tiene do la lo tan nada tiene yo te hana usco historia no tiene con usco historia no lo angara nan se mo ni David han dinu nan son chanquin nunca rey Saúl. O si yo te va historia de Saúl, ne se la yo te va en cueva en tiana lo libro en Samuel primero o que nunca clo Samuel o que Samuel tiene historia en David o Saúl. Nan ne en lo yure ne anan gene anan gaño. Pero David ne dos que ejemplo ne semo ni no nan son chanhui nunca tatite nunca Saúl tan en son sin nan ilong en Saúl ne wote chahue en David pero long fue en David anga changa long fue en David porque en Dios en va yo tengan nyanga no ne David tiari lola o cancha ne nan ne so en chiliure ne nan ne yang ra ne sen ai ne nin ta one
o si no era ne tiata, pero historia David ne alant uña coña yo te se ni Shane David ni un kui Saúl las uev yo ari kui Saúl o canto uña nang ne de chat lutente ni sent kuira ne o ni sent kuina de chat lutente sue chan nga chat nyante chat lutente o ko kwe wan kwara na ngara cha sue kwan kwe ngara cha sue ne lora kwe na ki onga longa te sue longa te lui ko te nangaña ne cheñan ta palabra en Dios skote kanangaña o lot kwe o ni cha cheñan te was ko religión at kwe o ni cheñan te wa ganu ni lu yu un ganu ni ne kwan un ganu do vida van ganu su vacación kan kata chaka yo te van ganu kana yung gachanga ya Jesús lo yure o ni gachanga ang lusi o ni gachanga hui o ni gachanga yu o ni gachanga no Espíritu Santo nta ay o ni brano ni nung Espíritu Santo nta ay o brano ni ay chat ne simo nen David ay chat lute nya nisik ala te ne ninta o nen ay chat lute da ay chat ne nisko ejemplo simo ga no porción no palabra ni cuena ganas por ejemplo ne chat era ne yang era ne o ko chat nyang en Dios ya en un gastain nyang en un gan ekulonya ne chakonya nera vos we Dios te no nang che kwa senuni vos we ten ara ya kan ara nya wa era chore tak chore nya wa sin ka te ne compartir ne yo te van a chente chashlan kwa ko chente chat nyang kwa chanolo kan thote wa pues huevo senuni so a saludo en Dios na kulon de chetnyang nunca nos un suilunda a otra sin subir esco chinta esco país esco nación cuenta ne pues huevo senuni muchísimas gracias a aquellos que estuvieron en esta plataforma. Gracias por a todos aquellos que no pueden escribir ni pueden leer y nos vemos hasta la próxima. Por si quiere comentar, por si quiere compartir con tu gente, lo puedes hacerlo para que de esa manera podemos llegar a predicar a aquellas personas que no hablan español y que no pueden leer y que no pueden escribir. Muchísimas gracias, yo te lo digo de esa manera, que el Señor te bendiga mucho y nos vemos para la próxima.